¿Sabían ustedes que 1 de cada 10 personas padecen de una enfermedad renal crónica? Pero muchos de ellos ni siquiera lo saben, así que hoy decidimos pues traer este tema a la mesa y el doctor Fabio Hernández está con nosotros, él es nefrólogo. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Tenerlo en casa. Igualmente. Doctor, ¿por qué uno no se da cuenta que los riñones no están funcionando bien? Bueno, los riñones son órganos que decimos en el gremio médico muy agradecidos. Sí. Tenemos todos los seres humanos, la mayoría al menos 2 riñones, cada uno con 1 millón de unidades a través de las cuales se produce todo el proceso de limpieza de la sangre. El asunto es que en un momento determinado nuestros riñones no están trabajando, por así decirlo, con todo el personal. De forma tal que cuando estamos sometidos a alguna situación de estrés, deshidratación, infecciones, exposición a tóxicos renales, en ese momento entran a trabajar, por así decir, el resto de la unidad o de la reserva renal, como lo conocemos en medicina. De forma tal que para que ya se manifiesten alteraciones es porque esa reserva renal se ha comprometido de manera tan importante y eso ocurre usualmente en fases avanzadas de la enfermedad, que es cuando ya empieza la gente a manifestar alguna molestia en particular. Ahora, personas, por ejemplo, ahora que usted mencionó las infecciones recurrentes, ¿podrían estar más expuestos a que sus riñones fallen? Por supuesto, sí. Si agarramos una población de 100 personas, probablemente nos encontremos con bastantes que han tenido por lo menos un episodio de infección urinaria. Claro. Es una condición más frecuente en mujeres y ya hacia las edades avanzadas pues tiende a equipararse un poco más. Pero si las infecciones afectan propiamente el tejido renal, no solo la parte de la vejiga, sino ya propiamente los riñones, se van dejando cicatrices, que son zonas donde ya el tejido normal del riñón no funciona y en la medida en la que eso se extienda hacia una superficie renal demasiado extensa, valga la redundancia, pues empieza a haber compromiso funcional renal. Entonces sí es un predisponente para desarrollar lo que llamamos enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes diabéticos? ¿Habría alguna posibilidad de prevenir el fallo de mis riñones? Sí, claro. Específicamente en diabetes, que es la principal causa en el mundo de insuficiencia renal, la principal estrategia es el control estricto de la diabetes. Más que un antídoto que los nefrólogos podamos darle al paciente, es tener un buen control de su diabetes, ni se diga si además es hipertenso el paciente. La diabetes va generando daños no solo en los riñones, sino en múltiples órganos y específicamente a nivel renal va dañando los filtros normales del riñón y va generando que dejen pasar sustancias que no deberían dejar pasar, principalmente proteína al inicio, y es donde el paciente empieza a notar una orina muy espumosa, por ejemplo, y empieza a notar que se hincha, que acumula líquido a nivel de las piernas, y eso ya son avisos de que la funcionalidad renal pudiese estar comprometida a consecuencia de la diabetes. Entonces es fundamental un control estricto. Hay medicamentos que cuando ya detectamos el problema nos pueden ayudar a retrasar el daño renal por diabetes, pero definitivamente es el control estricto de la diabetes lo que más funciona. ¿Qué significa, doctor? Que mantenga sus niveles de glicemia, de azúcar, dentro de los parámetros establecidos, tanto en ayunas como durante el día. Ahora, ¿qué pasa con los hipertensos? Que también los acaba de mencionar. ¿Y qué tal si le agrego además el grupo de los obesos? ¿Esos también están más expuestos a que fallen los riñones? Sí, efectivamente. La obesidad por sí sola, no solo pues, nos predispone a una serie de complicaciones en diferentes órganos. Específicamente en el riñón hay entidades ya nefrológicas descritas y que son secundarias únicamente a la obesidad. De forma tal que el obeso está predispuesto también a perder proteínas. Probablemente el obeso tenga más predisposición a tener alteraciones de colesterol y triglicéridos y eso afecta también la salud renal, así que definitivamente el ser obeso es un factor de riesgo que amerita vigilar, monitorizar la función de los riñones cada cierto tiempo para evitar precisamente el daño. Pero sí, es definitivamente una condición de riesgo. Ahora, cuando hablamos de la sal es una alerta roja que nos ponen ustedes los nefrólogos cuando algo anda mal ¿o realmente la deberíamos de cuidar siempre? En términos generales, deberíamos tener un consumo moderado de sal. Lo que se recomienda son no más de 5 gramos al día de sal, que equivalen más o menos a 2,5 gramos de sodio, que es el malo de la película. Sí. Las dietas de este lado del mundo, las dietas occidentales, andamos hablando de dietas hasta de 9, 10 gramos de sal. O sea, son consumos exageradamente altos. El sodio por sí solo lo que predispone es a que la persona desarrolle con más facilidad hipertensión y en el caso de que ya tenga lesión renal, es más fácil que retenga líquido en la medida en la que consume más sodio. Ahora, pero hay sales ahora que no tienen sodio, ¿verdad, doctor? Correcto, hay sustitutos de sal que son hechos básicamente a base de potasio, son sales potásicas. Ahí la particularidad es con la persona que ya tiene lesión renal. La persona que ya tiene lesión renal tiende a manejar mal el potasio, a retener
tener potasio. O sea, Entonces, que no es una salvación, digamos. No es una opción el sustituto de sal en esos pacientes porque sería como echar leña al fuego, o sea. ¿Usted cuántos miligramos me dijo? Usualmente la recomendación es no más de 2 a 3 gramos de sodio al día. ¿Y eso en cucharadas? Es más o menos como una cucharada de sal. Una cucharada. Una cucharadita, perdón. Ya me estaba alegrando. Bien copetona, como dicen, ¿verdad? Cucharadita. Al día. Híjole, sí. Hay que tomar en cuenta, Patricia, que también los alimentos preparados ya vienen con sal. O sea, aunque uno no sale la comida, la pasta que se compra, el pan, etcétera, ya vienen con algunos preservantes con sodio. Entonces, eso es un consumo que no estamos midiendo de sodio, pero que se suma al consumo diario total de sodio. Ahora, doctor, se nos ha hablado de que comer fibra también de alguna manera protege los riñones y que esto deberíamos hacerlo desde que estamos chicos. ¿Esto realmente es así? Bueno, la fibra no te podría yo asegurar que tenga un efecto directo sobre el riñón. Indirectamente sí, porque la fibra se relaciona primero con una estrategia adecuada para prevenir el estreñimiento y además captura, por así decirlo, dentro del tracto digestivo ciertas grasas que evitan que se absorban. El tener colesterol elevado, triglicéridos altos, favorece el desarrollo de enfermedades renales. Entonces, más que un efecto directo, es probablemente indirecta la relación en cuanto a la prevención de enfermedad renal, pero es una conducta sana consumir fibra, de 25 a 30 gramos al día de fibra. Ahora, doctor, si pudiéramos darle un mensaje, un consejo a todos nuestros televidentes de cómo poder cuidar nuestros riñones para no llegar a ese punto, porque ya vimos que hay grupos, ¿verdad? Diabéticos, hipertensos, obesidad. Hay herencia también, no sé. Por supuesto, de hecho, uno identifica ciertos factores de riesgo, o sea, la persona que tenga ya más de 40, 50 años y que además tenga los antecedentes de ser hipertenso, diabético, obeso, fumador, es importante que se chequee su función renal con periodicidad. Todos los números de la rifa. Correcto. Y si además de eso tenés historia en tu familia de gente con insuficiencia renal, ojalá sin haber establecido la causa de esa insuficiencia renal en la familia, es importante también hacerse chequear. Historia de piedras, historia de infecciones recurrentes o el uso de alguna medicación de forma crónica, sobre todo analgésicos o algunos antibióticos también que se pueden utilizar con frecuencia, nos pueden generar daño renal y eso pues debe ser un llamado para que la persona se chequee regularmente su función renal. ¿Cómo podríamos hacer una detección precoz, digamos, en este caso? Es muy sencillo, hay exámenes básicos básicamente en orina, valga la redundancia, y en sangre. Con esas dos cositas valoradas por un médico, podemos darnos cuenta si nuestra función renal se encuentra dentro de los parámetros de normalidad. ¿Pero eso lo hacemos comúnmente o no? Pues no se hace con la regularidad que nosotros deseáramos, ¿verdad? Usualmente en una persona diabética y hipertensa eso es parte de su batería básica de exámenes. Claro. Pero quien no es diabético, no es hipertenso, pero tiene los otros factores de riesgo que le mencioné, sería recomendable que se hiciera esos estudios después de los 40, 50 años, por lo menos una vez cada año, cada 2 años y todo está bien. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. ¿Los ejercicios son buenos o no? Por supuesto, el tener un estado físico adecuado. Hay que tomar en cuenta algo importante, Patricia. La enfermedad renal no lesiona solo porque los riñones no funcionen, sino porque predispone a problemas cardiovasculares. Y en la medida en la que tengamos un buen estilo de vida que incluye actividad física importante, un buen peso, un corazón cardiovascularmente optimizado, vamos a proteger la funcionalidad renal, va a llegar mejor la sangre a los riñones y eso va a redundar en beneficios desde el punto de vista renal también. Doctor Hernández, muchísimas gracias por su visita esta mañana y le deseo un feliz día, doctor. Muchas gracias.